Para alcanzar el bienestar necesitas encontrar los Puntos de Equilibrio, un programa en donde una red de expertos de todas las áreas comparten sus conocimientos para tu bienestar. Puntos de Equilibrio, un proyecto de Acuria, Escuela de Acupuntura. Escúchalo todos los lunes de 12 a 1, aquí en Radio Vital. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda Eduardo Cruz en su programa Puntos de Equilibrio. Puntos de Equilibrio, recuerden, estamos todos los lunes de 12 a 1 de la tarde aquí en su estación de Radio Vital. Puntos de Equilibrio, nos dedicamos a hablar de la salud, vista desde la perspectiva y la fundamentación de la medicina tradicional china y acupuntura. Les recuerdo que mi número para hacer vías de comunicación, ya sea que tengan dudas de lo que vayamos viendo el día de hoy, de los cursos que tenemos, o si requieren una terapia, es el 33 12 41 5276. 33 12 41 5276. También, si quieren escuchar los programas anteriores, los tengo en YouTube como Escuela Acuria y en Spotify, en esta plataforma, como Acupuntura Acuria. ¿Recuerdan que hace 2 semanas estuvimos hablando del padecimiento y esas patologías que crean las cefaleas y las migrañas? Muy bien, esta será la segunda parte de este gran tema visto desde la acupuntura. Habíamos comentado en estos capítulos pasados que la cefalea es uno de los síntomas más comunes y recurrentes que puede haber en la práctica clínica. Y les había comentado que existen muy pocas personas que nunca hayan sufrido una cefalea, un dolor de cabeza en un momento u otro de su vida. Muy bien, esta es la segunda parte. También como recordatorio de la primera vez que comentamos los principales factores etiológicos que causan las cefaleas, ya lo vimos. Uno es la deficiencia constitucional. Cómo está el niño desde su concepción, la forma en que está la energía de los papás y cómo fue el embarazo de la mamá. También hablamos de las tensiones emocionales, que eran la ira, la preocupación, la tristeza y el pesar, el miedo, un shock que podemos tener, un ensimismamiento, es una interiorización muy propia de cada persona, la culpa y la vergüenza. Eso ya lo vimos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos, como tercer punto, el exceso de trabajo. La actividad sexual excesiva, como cuarto. El quinto, una dieta irregular. El traumatismo, el parto. Y como octavo, son los factores patógenos externos, algo como está el exterior. Cómo estas causas nos pueden propiciar que padezcamos cefaleas y migrañas. Bienvenidos al programa. No sin antes mandarle un cordial saludo a una alumna que nos acaba de mandar un WhatsApp, que es Isabel. Está muy contenta con el curso del manejo del dolor y ella es enfermera y han incrementado mucho sus pacientes. También saludar a la licenciada Hilda Camacho, que nos saludó desde Sinaloa, en Protección Civil y Bomberos de Sinaloa. Muchos saludos para ustedes. Muy bien, el número 3, que es exceso de trabajo. Trabajar demasiadas horas sin un descanso adecuado, pues ¿qué creen que es lo que va a pasar? Puede que se debilite el chi del vaso. Esa energía que el vaso lo que hace es elemento tierra, lo que hace es recibir la energía de los alimentos, procesarlos en energía para mandarlo a todo el cuerpo. Es el primer proceso para tener sangre de calidad. Muy bien. Esta energía del vaso, a largo plazo, lo manda esa transferencia hacia la energía del yin, del riñón. Yin es una energía que va a conservarse. Que es mucha conservación que tenemos que hacer en esta energía yin del riñón. Y esta es una de las causas más comunes en el cual puede haber una deficiencia de yin general, en que se presenta en nuestra sociedad, ¿no?
deficiencia de vaso se va a una deficiencia de riñón que es tipo yin. Y esa es muy, muy generalizada en nuestro nuevo sistema donde tenemos mucho estrés. ¿Por qué? Porque hay un exceso de trabajo. En esta parte de la sociedad, la comercial, la industrial, y podría decirse que es una sociedad demasiado competitiva, ¿no? Este es nuestro buen estilo occidental, nos ha enseñado que entre más tenemos, más valemos. Entonces hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Cuando se crea esta deficiencia del yin del riñón, va a dar lugar a cefaleas, pero en toda la cabeza. Y va a conducir a una elevación del yang de hígado. Ese ya lo hemos hablado muchas veces y es muy recurrente en la práctica clínica. Ese va a provocar un tipo de cefaleas muy migrañosas en un lado de la cabeza, en la zona temporal, que en acupuntura le llamamos, que es el meridiano de vesícula biliar. Muy bien, eso es por exceso de trabajo. Pero también puede ser la cuarta causa, es por actividad sexual excesiva. Por mucho, esta es una causa muy común de cefaleas también. Y por mucho, y más especialmente en los hombres, una mujer pierde esencia cuando menstrua y el hombre cuando eyacula. Por eso es más fácil que el hombre tenga cefaleas por esta deficiencia en una actividad sexual excesiva. En circunstancias normales, la pérdida momentánea de la esencia del riñón, que ahí es donde se guarda toda la creatividad, toda la esencia, que es la reproducción, en esta pérdida que se deriva de la actividad sexual, se va a restaurar rápidamente, generalmente cada 24 horas, y así la actividad sexual no produce una enfermedad. Sin embargo, cuando la actividad sexual es demasiado frecuente, no hay tiempo para que se restaure, se va a restaurar esta energía esencial del riñón. Por consiguiente, ello va a producir una deficiencia en la energía del riñón, tanto yin como yang, según cuál sea la constitución de cada persona. Un antiguo dicho taoísta dice que dormir por sí solo es mejor que tomar 100 excelentes tónicos o fórmulas herbales. ¿Qué quiere decir? Que hay que descansar. Si trabajamos mucho y descansamos poco, la energía del riñón se va a acabar y la del vaso. Si descansamos mucho y trabajamos muy poquito, también se desgasta porque hay que estarlo moviendo. Entonces no va a haber cómo saber cuándo es excesivo y cuándo no. Es cuando la constitución propia nos lo va a estar diciendo. En este caso, hay cefaleas. Entonces, ya nos queda claro que en los varones se ven más afectados que las mujeres por un exceso en su actividad sexual. Pero un número excesivo de partos en un tiempo demasiado breve va a debilitar el útero y a los riñones en las mujeres. Esta es una causa importante de agotamiento de la esencia del riñón. ¿Dónde? En las mujeres. En cierto modo, esto va a ser muy equitativo, muy de equilibrio a la actividad sexual en caso de los varones. Va un resumen importante que hay que tener en cuenta. La pérdida excesiva de sangre debida a una menorragia crónica durante mucho tiempo en las mujeres también va a agotar a los riñones. Y al agotar a los riñones, la actividad sexual excesiva es una causa frecuente de cefaleas en la zona de la cabeza, que le llamamos el occipucio, y también, que es por acá, y también puede ser en toda la cabeza, ¿no? En toda. Muy bien. De hecho, cuando se sufre una cefalea y un mareo después del acto sexual, es un signo cierto de que el nivel concreto de actividad sexual es excesiva y debe moderarse. Esta es una forma en cual podemos medirlo. Naturalmente, es imposible definir
qué actividad sexual es excesiva. Al ser un concepto totalmente relativo que depende de la constitución de la persona y la fortaleza de la esencia propia, la pila energética que tenemos. Muy bien, como quinto punto también es la dieta irregular. Esta dieta irregular también nos va a causar una migraña, una cefalea. Y la dieta tiene una influencia directa y profunda en el padecimiento de las cefaleas. Las irregularidades en la dieta puede causar cefaleas con afección a diferentes órganos. Por ejemplo, en primer lugar, no comer suficiente será una causa evidente de cefaleas por deficiencia general del chi y de sangre. Chi, energía, y sangre de calidad. Y normalmente se padece en la parte alta de la cabeza. En esta zona se va a situar más. Esta situación se produce cuando las personas siguen una dieta demasiado estricta. Esto, si le vamos adheriendo cosas a reglas, una regla rígida y en consecuencia con falta de nutrición esencial. Somos demasiado estrictos cuando hacemos una dieta para bajar de peso. Si lo vemos por un punto opuesto, un exceso de alimentación va a obstruir el chi del estómago, la energía del estómago que va a triturar estos alimentos para después mandárselo al vaso para que transforme y transporte toda esa energía a todos los órganos y producir energía y sangre de calidad. Esto va a debilitar al vaso con B grande y Z. Y recuerden que esto es visto desde la perspectiva de la medicina tradicional china y acupuntura. Para producir cefaleas. Todo esto va a producir cefaleas, pero ahora va a ser en la frente. Cuando ya es el vaso y el estómago que se debilitan, es mucho aquí en la frente. Y normalmente van a ser de carácter agudo. Muy bien. El consumo excesivo de alimentos de energía caliente, cuando son muy calientes estos alimentos, como el picante, las especies, la pimienta, puede ser la pimienta negra, la blanca o roja, es picante por naturaleza, las carnes rojas y el consumo excesivo de alcohol, que eso va a hacer provocar fuego en el hígado. Si se produce fuego en el hígado, pues, o calor en el estómago, el fuego de hígado dará como resultado cefaleas laterales. Y el calor en el estómago, cefaleas frontales. Ambas van a ser de carácter agudo. ¿Se va entendiendo por aquí? Muy bien. El consumo excesivo de alimentos que producen humedad afectan al vaso y van a conducir a humedad. Esta humedad, recuerden, es un factor patógeno externo. Va a afectar al vaso y conduce a humedad, que puede causar cefaleas sordas en la frente y un sentimiento típico de pesadez en la cabeza. Entre los alimentos que producen humedad se incluyen todas las comidas que son grasosas, los alimentos fritos, la leche, el queso, la mantequilla, la nata, el helado, los plátanos, los frutos secos, los dulces y el azúcar blanco sobre todo, ¿no? El consumo de azúcar. Un exceso de sal en la dieta va a provocar una deficiencia de riñón. Aunque todos los alimentos salados y negros van a tonificar el riñón, por sí, la sal en exceso lo debilita, ¿no? Por el exceso. Si tenemos ese exceso de sal en la dieta, va a provocar una deficiencia de riñón y puede producir cefaleas, pero de carácter sorda. Carácter sordo es que no es punzante. Ahí la tengo, como una molestia, está sordo, está como un chingaquedito, como dicen por ahí. Y va a ser en toda la cabeza o en el occipucio. La dieta que se basa en alimentos envasados o procesados a menudo es rica en sal también, ¿no? Que se añade a numerosos alimentos como
pues el tocino, salchichas, cereales, sopas preparadas, pescado ahumado, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando tenemos un consumo excesivo de alimentos agrios, va a afectar al hígado, a este elemento que es la madera, el hígado y la vesícula biliar. Y es también una causa frecuente de cefaleas. Hay que tomar en cuenta esto. Entonces, estos alimentos agrios incluyen el yogur, la toronja, el jugo, los jugos. Recuerden que las frutas fueron hechas para comerse, no para tomarse. Después incluyen muchos azúcares también. Las manzanas para cocinar, los encurtidos, el vinagre, las espinacas. Muy bien, todo por mencionar algunos, ¿no? Son agrios. La manera en que ingerimos los alimentos también influye en la energía de los órganos internos. Por ejemplo, comer demasiado deprisa, ¿no? Comer en el escritorio de trabajo, o comer y tener una junta de trabajo, o comer y salir disparados de regreso al trabajo. A veces es mejor pasarse esa comida porque después el vaso y el estómago no tienen el tiempo suficiente para poder procesar los alimentos. Entonces, comer demasiado deprisa o mientras se habla de trabajo produce retención de alimento en el estómago y va a agudizar las cefaleas en la frente. Comer de forma irregular o demasiado tarde en la noche induce una deficiencia de yin de estómago y puede producir cefaleas sordas en la frente. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. Comunícate vía WhatsApp al 33 12 41 52 76. Estamos de regreso en Puntos de Equilibrio. Estamos de regreso en Puntos de Equilibrio. Soy Eduardo Cruz y estoy viendo un mensaje que nos manda Betty, ya que nos está preguntando por los cursos de acupuntura. Le estaba respondiendo. Y Betty, mira, me comentaba sobre los pagos de los cursos. Para empezar, no tenemos costo de inscripción. Es algo que personalmente nunca me gustó que me lo hicieran, por consiguiente no se lo hago a los alumnos. Lo primero que me gusta es, o que me hubiera gustado también que me lo hicieran a mí, es tener unas clases y una enseñanza de calidad con maestros preparados y bien comprometidos. Eso sí lo tenemos en Escuela Curia. 2, que sea un programa certificado. Este lo tenemos avalado ante la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco. Y en estos 2 diplomados, que es de acupuntura, con cierto enfoque emocional, vemos todas las técnicas de la medicina tradicional china, lo tenemos avalado ante esta secretaría. Aquí le estoy respondiendo en el WhatsApp, no, te lo estoy comentando por radio, ¿no? Y el otro es, al no tener inscripciones y toda la inversión toda la inversión para el diplomado, tienes la duración de todo este diplomado para cubrir las cuotas. Por ejemplo, uno dura año y medio, son 60 clases, el de acupuntura, el del manejo del dolor son 25 clases, ambos es una clase a la semana y tienes toda la duración de este diplomado para cubrir las cuotas, la inversión. Pueden ser pagos mensuales, semanales, quincenales, como tú te sientas cómodo, siempre y cuando cubra la inversión y después poder emitir este diploma que tiene una validación oficial ante la Secretaría y después un apostillado por la Dirección de Certificaciones del Estado de Jalisco para que tenga una validación nacional. Muy bien, continuamos con el tema de la cefalea y con todas estas causas que no la pueden provocar. Ahorita estamos hablando de el consumo de alimentos y uno de ellos que puede causar también mucho dolor es el consumo del café o el consumo excesivo, mejor dicho, el consumo excesivo de café, ya que es una causa muy frecuente de cefaleas crónicas. Ya lo tengo ahí presente. ¿Por qué? Porque está
hoy, mañana y durante todo el día, ¿no? Esa es una cefalea crónica que se presenta mucho en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque consumimos mucho café. Y según mi experiencia, cualquier persona que sufra una cefalea crónica mejorará siempre en gran medida si se abstiene o baja un poquito este consumo de café y de chocolate también, ¿no? ¿Por qué? Porque son hipercalóricos. Hay que tomar en cuenta eso. Los alimentos hipercalóricos van a tener hacia arriba una tendencia a subir y afectar las partes altas. Muy bien. Como sexto punto tenemos el traumatismo. El traumatismo también es una causa que nos puede dar cefaleas crónicas posteriores a algo. ¿A qué? A un accidente, a las caídas graves que afectan mucho a la cabeza y pueden causar éxtasis de sangre. Éxtasis de sangre significa que hay un estancamiento de sangre y hubo cierto calor, ¿no? En ciertas zonas determinadas de la cabeza. Esta es una de las causas muy frecuentes de cefaleas crónicas. Si la cefalea que sufre un paciente o una paciente tiene lugar siempre en la misma parte de la cabeza por el traumatismo, y especialmente en una zona pequeña, o sea, es muy focalizado. A veces hay dolor que irradia toda la zona y otro que está así, punzante en una zona. Lo pueden identificar con, señalándolo con el dedo. Debe considerarse también una posibilidad de un antiguo traumatismo que hayamos padecido en la cabeza. Quiere decir que es un golpe muy añejo que después tiene la repercusión. El paciente puede no ser consciente o no recordar una caída, por decirlo así, o un accidente antiguo, y no relacionarlo con la cefalea que lo tiene en el presente. Por ejemplo, una mancha aislada de color morado, ¿no? Un hematoma por ahí, cerca de la punta de la lengua, puede indicar un antiguo traumatismo en la región de la cabeza. En la lengua, por aquí vemos diferentes cartografías del cuerpo. Diagnosticamos mucho por lengua. La punta es el corazón. Posterior, más arribita, es el metal, que es el pulmón. Laterales, hígado y vesícula biliar. En medio tenemos a la tierra, que es el estómago y el vaso. Y por atrás riñón e intestinos, ¿no? Ambos intestinos. Muy bien. Les voy a dar un ejemplo como de esto del traumatismo, muy en particular. Así, un traumatismo en la cabeza puede no causar cefaleas inmediatamente después del mismo traumatismo, como les comenté, aunque las cefaleas pueden comenzar varios años más tarde, cuando interviene una nueva causa de una enfermedad. Quiere decir que nos debilitamos y una enfermedad es oportunista, se va a donde haya habido una debilidad previa, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, un niño puede caerse de cabeza y hacerse una contusión muy suave, no tan fuerte. Y muchos años después tal vez sufra problemas emocionales relacionados con la ira o la frustración, ¿ok? Que provocan una elevación, ¿se acuerdan? El yang de hígado que sube. En tal caso, se asentará una cefalea por elevación de yang de hígado en la zona de la cabeza donde se produjo el antiguo traumatismo y siempre va a afectar esta zona. Muy bien. Vamos ahora con el parto. Un número muy elevado de partos demasiado cerca unos de otros va a debilitar al hígado, a los riñones y al meridiano, que nosotros le llamamos el vaso director o Ren-Mai. Es un vaso extraordinario que es muy bonito cuando lo explicamos porque se entiende mucho la energía que pasa en el cuerpo. Muy bien, este Ren-Mai en una mujer, porque evidentemente estamos hablando de un parto, va a tener una deficiencia del hígado y los riñones y puede dar lugar a cefaleas de tipo vacío, porque la esencia del riñón que no llega a la cabeza, esta deficiencia de hígado y de los riñones puede inducir también una elevación, ¿se acuerdan? Al yang del hígado.
tiende a subir y por tanto va a causar cefaleas de ese tipo. Significa que si la parte de abajo está débil, la de arriba va a hacer fiesta, se va a incrementar mucho. Entonces es muy importante recordar que los abortos espontáneos, bueno, antes de seguir con ese tema, vámonos a un corte comercial y continuamos. Comunícate vía WhatsApp al 33 12 41 52 76. Estamos de regreso en Puntos de Equilibrio. Muchas gracias. Estamos de regreso en Puntos de Equilibrio. Les agradezco por permitirme seguir acompañándolos en sus actividades diarias. Un saludo, muchos saludos para Peti. Es esta asidua radioescucha que le gusta mucho el programa porque aprende y que ha llevado varias cosas. También la ha visto en consulta. Me está preguntando si le puedo hablar de los diplomados de acupuntura. Muy bien, son 2 diplomados que tenemos ahorita vigentes y ambos diplomados tienen la validación oficial. Es un día a la semana cada uno. Vamos a iniciarlos en septiembre, el próximo mes. Acupuntura y medicina tradicional china, donde vamos a ver todas estas técnicas con cierto enfoque emocional. Toda esta fundamentación son 60 clases, año y medio, y lo iniciamos el primer martes de septiembre y va a ser de 4:30 a 8:30. Tanto el doctor Abel Carrillo como su servidor damos las clases y la práctica clínica desde el primer día. Comienzan a pinchar en zonas seguras. Les vamos a enseñar cómo hacerlo. El otro diplomado es manejo y eliminación del dolor. En este son técnicas occidentales donde vemos diferentes técnicas para quitar el dolor, como los puntos gatillo, la cranoacupuntura, terapia abdominal, puntos hemostásicos, electro, aurículo, para quitar el dolor de todas las partes del cuerpo, siempre y cuando no tenga que ver una operación de por medio. Ahí diagnosticamos y tratamos tanto un dolor crónico como un dolor agudo que puede haber sido por un mal movimiento, ejercicio del gimnasio, una caída. Podemos ayudar a quitarles este dolor también con la inserción de unas agujas de acupuntura. Todos estos cursos los damos en la clínica Mar Negro, que está en la colonia Chapultepec Country, en la calle Mar Negro 1370. Si necesitan más información, que les mande las bitácoras de los estudios, los costos. Nosotros mandamos toda la información, ya no tienen que invertir en nada. Nosotros ponemos el material de acupuntura, el material de la práctica. Y para mayor informe, recuerden, es el 33 12 41 5276. Si también requieren que tratemos las cefaleas o cualquier otro tema, ¿no? Hay que aclarar que no curamos como tal una cefalea. Lo que hacemos es equilibrar estas energías, por ejemplo, este ascenso de yang de hígado, que pueden provocar cefaleas. Lo que hacemos es el equilibrio, la homeostasis. Buscamos ese bienestar en el cuerpo. Como por ejemplo ahorita vamos a seguir diciendo y recordarles que estamos hablando de estos abortos espontáneos, que también se cuentan como un parto, ¿no? En cuanto se refiere a causas de una enfermedad que producen la cefalea. Un aborto espontáneo es tan agotador como el mismo parto como tal, que en realidad algunos médicos, cuando he leído de sus libros, algunos médicos chinos dicen incluso que los abortos espontáneos son más agotadores todavía. Y se debe primero a que puede haber más pérdida de sangre en un aborto espontáneo que en un parto. Y en segundo lugar, mencionan que después de un aborto espontáneo existe una alteración brusca de los niveles hormonales. Y en tercer lugar, un aborto espontáneo, especialmente si es tardío, o sea, ya muy avanzado, es emocionalmente muy penoso. Y la madre va a experimentar a menudo sentimientos de pérdida e incluso de fracaso. Muy bien, otro factor que puede causar cefaleas, que es el octavo que ya hemos mencionado, son factores patógenos externos.
Estos factores patógenos externos no están en el cuerpo, no son endógenos, son exógenos, están en el clima. Recuerden que el cuerpo humano debe de estar capacitado y tener esa habilidad de poderse regular con el exterior. Debe estar con suficiente energía para poder salir al frío y no afectarnos, salir al calor y abrir los poros, ¿no? Eso lo he mencionado así mucho. Eso es la homeostasis, pero también debemos tener una gran capacidad emocional. ¿Para qué? Para poder hacer frente a diferentes adversidades. Y también el exterior, como el trabajo, la familia, diferentes cosas, tanto física como mentalmente debemos estar bien equilibrados. Y un factor patógeno externo, y uno de los principales factores patógenos externos que causan cefaleas, nosotros le llamamos viento y humedad. Son metáforas. La humedad tiende a ir hacia abajo. Y el viento es de carácter llana, es como llegar un tornado. Llega un tornado, empieza a mover, hace un desastre y se va. Tiene esa característica tipo yan, ese es el viento. Y el viento, que se dice feng en chino, significa cambios. Entonces nos tenemos que adaptar a los cambios. Eso es viento. El viento, pues evidentemente va a afectar la parte superior del cuerpo y es una causa muy frecuente de cefaleas agudas que pueden surgir independientemente de otros síntomas. Por ejemplo, ocurrir junto con los síntomas de una invasión de viento, pero también de frío. El frío va a congelar. ¿Han tomado alguna vez algo frío, un helado, un raspado y que después duele la cabeza? Eso es. Es un viento externo, un viento frío que lo probamos y va a contraer y nos va a causar dolor. Bueno, el frío es uno de los factores patógenos externos más fuertes que va a causar un estancamiento, que nos vamos a poner duritos, ¿no? El viento externo afecta también a los músculos del cuello. Estas partes de acá. Es muy recurrente también en la práctica clínica que haya mucho dolor de cuellos. Y entonces tratamos el trapecio, el omóplato y el esternocleidomastoideo, varios músculos que están aquí en el cuello para liberar ¿qué? La cabeza. Son bien recurrentes los pinchazos que damos en cuello y partes altas de la espalda para liberar las cefaleas. Entonces, este viento externo también, que afecta a los músculos del cuello, va a provocar una rigidez, mucha rigidez acusada, así muy tenso. Este viento es normalmente una causa de cefaleas agudas. Si bien invasiones repetidas de viento pueden dar lugar a cefaleas crónicas y rigidez del cuello y de los hombros, en la acupuntura nosotros le llamamos viento en la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Drenar el viento y liberar el dolor de la cabeza, que causa cefaleas y migrañas, ¿no? La humedad, ¿se acuerdan que le dijimos que también la humedad es de carácter frío? Puede haber humedad-calor, que esa es diferente, pero aquí de carácter frío o una humedad externa puede afectar también a la cabeza, aun cuando este factor patógeno en concreto invade normalmente la parte inferior del cuerpo. ¿Por qué? Porque la humedad tiende a bajar. Sin embargo, las invasiones agudas de humedad afectan fácilmente el recalentador medio. Ese recalentador medio también se le llama como sanyao. Ese sanyao es en la parte del vientre. Si está en la parte del vientre, va a haber un dolorcito, ¿no? A veces cuando comemos. Muy bien. Vamos a aclarar un poquito. Las invasiones agudas de humedad afectan al recalentador medio. Ahorita se lo expliqué. Desde aquí, la humedad puede elevarse a la cabeza e impedir que el yang claro, o sea, ese yang claro que es bueno, que tiene que subir, es como tiene que subir la sangre para calentar a la cabeza. Esa sangre es de calidad, ese es un yang claro. Y tiene que despejar los orificios de las mismas. Muy bien, esta es una causa
que son factores patógenos externos. Ahora vamos a hablar de los meridianos. Un conocimiento profundo de los meridianos, esto es más hablando de nuestros estudiantes, de los futuros profesionales de la salud, los cuales nosotros en Escuela Curia los formamos. Este meridiano son como carreteras invisibles en el cuerpo, son recorridos, es una carreterita que tenemos en el cuerpo, no son venas, no son tampoco músculos, es una parte donde circula la energía, ¿no? Esos son los meridianos. Fluyen a través de la cabeza y es esencial para el tratamiento por acupuntura en las cefaleas. Hay que conocer esos trayectos. Cuando tratamos las cefaleas, debemos mirar siempre su patología desde dos perspectivas diferentes. Es decir, desde la perspectiva de la falta de armonía de los órganos internos. Entre ellos tiene que haber mucha comunicación, tiene que haber mucha interacción, porque uno manda la energía a la otra y viceversa, y tiene que haber comunicación entre ellos. Es como obreros en una fábrica. Tiene que haber un proceso para que se termine un producto y sea un producto final. Así es también con los órganos. Es una armonía de los órganos y tenemos que conocer ese trayecto de los meridianos, ¿no? Y desde estos meridianos implicados, ¿no?, es lo que vamos a aplicar, lo que vamos a hacer en una terapia. Superficialmente, la cabeza tiene solo meridianos yang. Quiere decir que el pecho es una confluencia de meridianos tipo y con características yin. Y la cabeza van a llegar aquí puros meridianos yang. Los yin llegan a través de sus parejas yang, ¿sí? Entonces, ya que los meridianos yang del extremo del brazo, o sea, la parte externa del brazo, son los que llegan a la cabeza. Y los de los pies empiezan aquí, tienen que bajar. Esto significa que la cabeza es una zona de concentración de la energía del yang. Por este motivo, desde los tiempos antiguos, se comparó con el cielo y a veces fue llamada también el palacio del yang. Eso es la cabeza. Tiene que ver con el cielo, con cuestiones intangibles, ¿no? Que muchas veces es una emoción, un padecimiento con un sistema emocional muy fuerte. Entonces, eso es el cielo. Y la cabeza es este palacio del yang. Este palacio del yang donde confluyen todos los meridianos yang. Y son los que son más fáciles de drenar. Entonces, tratar una cefalea y una migraña, generalmente lo que hacemos es una dispersión. Muy bien. También hacemos un diagnóstico según el tipo del dolor. ¿Qué significa esto? Desde la perspectiva de la acupuntura, un dolor sordo va a indicar generalmente un estado de vacío o de deficiencia, mientras que un dolor agudo señala una condición de plenitud y de exceso. Va de nuevo. Tenemos que hacer un diagnóstico en acupuntura cuando llega un paciente según el tipo de dolor. En acupuntura, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a clasificar este dolor sordo que va a indicar generalmente un estado de vacío o deficiencia, así le llamamos. Mientras que el dolor agudo siempre va a señalar una condición de plenitud y de exceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que drenar, quitar, sacar. En acupuntura es más fácil hacer este drenaje que tonificar, porque una aguja, cuando hacemos la inserción, una aguja no mete energía, no infiltramos nada, simplemente decimos que sanamos a través de un daño. Metemos la inserción de una aguja, pinchamos, estimulamos y va a correr un toque eléctrico, como que si fuera un calambrito. Ese toque eléctrico lo que provoca es el arribo del chi.
Se lo sigo explicando después de este corte comercial. Comunícate vía WhatsApp al 33 12 41 52 76. Estamos de regreso en Puntos de Equilibrio. Hola, estamos de regreso en Puntos de Equilibrio. Muchas gracias por todos sus comentarios. Les recuerdo que es el 33 12 41 5276, donde podemos hacer estas vías de comunicación por si tienen dudas de lo que estamos hablando, de las cefaleas, de la migraña y de cómo son las causas que lo están provocando. Ahorita estamos hablando del dolor que puede ser crónico o agudo. Crónico, agudo o puede ser muy sordo, ¿no? Por una deficiencia. Por ejemplo, me puedo llegar a tocar. Me toco y si siento alivio con la presión que estoy haciendo en la cabeza, pues evidentemente ese va a ser por vacío, por deficiencia. Pero si me toco y se acentúa, o sea, me duele más, evidentemente ya es muy agudo, ya está crónico. Esto son dos condiciones, le llamamos plenitud y de exceso o de vacío o deficiencia. Ese es nuestro trabajo que tenemos que hacer cuando llega el paciente para poder diagnosticar. Si es agudo y crónico, es muy fácil si vamos a tratar estas partes altas para drenar ese yang del hígado. Pero si hay deficiencia, evidentemente viene desde las partes bajas también, ¿no? Hay una deficiencia que puede ser del vaso, puede haber humedad, el riñón está involucrado. Entonces, esto es lo que enseñamos y lo que hacemos en terapia con los pacientes. Enseñamos para que nuestros egresados puedan diagnosticar y hacer un tratamiento eficiente con los pacientes, ¿no? A veces cuando hay una deficiencia lo que utilizamos no solamente es la acupuntura, utilizamos también una técnica diferente que es la moxibustión, ¿no? Utilizamos diferentes técnicas. También utilizamos hierbas, ¿no? Herbolaria mexicana o fórmulas herbales chinas. Muy bien, cuando hay un inicio súbito, o sea que es momentáneo, suele indicar una invasión exterior por un factor patógeno. Recuerdan que eso es extremo, es exterior. Muy bien, mientras que la aparición gradual va a indicar normalmente una invasión interior. Son dos cosas, uno es externo y otro es externo. Muy bien. Las condiciones de vacío que van a provocar cefaleas sordas, o sea, sorda, recuerdan que es más por deficiencia. Esa sorda es me molesta, pero no lo tengo tan agudo, no lo tengo tan marcado. Van a incluir esas deficiencias en la energía del chi y de la sangre. El chi es energía, ¿no? Lo podemos decir, traducir como energía. Entonces, hay poca energía, hay una deficiencia de esta energía o hay una deficiencia de sangre. La deficiencia de sangre también lo podemos diagnosticar por el tipo de dolor, por la característica del dolor. Y esta deficiencia de sangre, ¿quién lo va a tener mucho? De hígado. ¿Por qué? Porque el hígado se encarga de ese libre flujo de energía y de sangre, almacena esta sangre, es un reservorio de sangre y ahí, cuando es del hígado, evidentemente va a haber muchos factores emocionales que están allí estancaditos, como la frustración. Ahí va a estar muy estancadito. El hígado tiene mucho interés en esta parte de la tonificación de la sangre y el movimiento de la sangre. Por consiguiente, también cuando son condiciones de vacío, cuando es muy sordo este dolor, también puede haber una deficiencia del riñón, ya se los comenté. Entonces lo que tenemos que hacer es tonificar. En todas las deficiencias tenemos que tonificar la energía del meridiano afectado o del órgano afectado. Recuerden que es visto desde la medicina tradicional china y acupuntura. Este riñón
Este riñón es la fuente, es la pila energética. También el riñón tiene que ver con el primer factor que dijimos que era la constitución primaria desde el niño, desde que nos concibieron. Recuerden que les habíamos dicho en la clase pasada, en el programa pasado, que era la constitución de los padres y la constitución de la madre también durante el embarazo van a determinar mucho nuestra pila energética. Esta pila energética se guarda en los riñones desde la perspectiva de la acupuntura. Muy bien. Ahora, las condiciones que son de plenitud van a incluir elevación de la energía del yang de hígado. Ok, el calor tiende a subir y el frío tiende a bajar. Por consiguiente, si la energía sube, va a ser una característica de tipo yang. Y quien se encarga de subir la energía siempre va a ser el hígado. El hígado tiene esa función, mandar la energía desde los riñones para tonificar el corazón. Por eso es el que se llega a frustrar, porque no salen las cosas como nosotros queremos. Esa elevación de más calor por frustración va a crear condiciones de plenitud, que por consiguiente va a haber no solamente dolores de cabeza, no solamente va a ser cefaleas, esa es una patología, pero también puede haber ojos rojos, puede haber sangrado de encías, aftas, fuegos, puede haber tinnitus, puede haber una enfermedad de acúfenos, ¿no? Un padecimiento de acúfenos. Puede haber bruxismo, el dolor de cabeza, todo eso tiene que ver con una condición de plenitud. Va a incluir esta elevación de la energía del yang de hígado. Por consiguiente, lo catalogamos y lo diagnosticamos como un exceso de fuego de hígado. Eso es lo que tienen que hacer un buen terapeuta con su paciente en la práctica clínica, o un exalumno o un alumno que estudia tiene que poner esta característica. Es un exceso de fuego de hígado. O un viento de hígado, que también es muy similar, pero no es lo mismo. Aquí el viento puede haber movible. Me duele aquí, luego me duele acá, luego me duele acá. Eso significa viento porque es muy cambiante. Ese es el viento de hígado. También que puede haber flema. La flema es esa no comunicación de los órganos. ¿Para qué? Para que hagan una energía de calidad, para que circule de forma propia. También que puede presentarse en estas condiciones de plenitud, es un éxtasis de sangre. Éxtasis de sangre significa que está caliente, no que esté hirviendo literalmente, sino está calientita. Crea hematomas, va a crear más cosas dentro de la patología de las cefaleas y de la migraña. Y por consiguiente, uno que mucho nos afecta es el calor en el estómago. El calor en el estómago es el que va a presentar más aftas, fuegos, nos cepillamos los dientes cuando nos limpiamos y sangran. Todo este sangrado, también un calor en el estómago puede referirse como hambre fácil y digestión fácil, o puede diagnosticarse también como con hemorroides, ¿no? También es por un calor en el estómago. Entonces lo que tenemos que hacer es drenar esta energía, drenarla, para que el tema de hoy tenía que ver, estas características son por cefaleas y migrañas. Esto lo pueden aprender en la Escuela Curia y dedicarse a este modelo de negocio. Este modelo de negocio que pueden ganar mensualmente 40, 50 mil pesos tratando y ayudando mucho a los pacientes. Si requieren más información, me pueden llamar al 33 12 41 5276. Les recuerdo que yo soy Eduardo Cruz, de Escuela Curia. Trato a los pacientes y enseñamos, y la escuela está en Clínica Mar Negro por Chapultepec Country. Es una escuela con calidad. Los maestros estamos capacitados para poderlos enseñar y es con un reconocimiento oficial. También, si requieren alguna terapia, con mucho gusto les ayudo. Por cierto, voy a convocar a 10
10 personas para que vayan mañana a la escuela. Escríbame al 33 12 41 5276 y habrá práctica de bajo costo. 10 personas que quieran trabajar dolor físico. Muy bien, con dolor físico, y escríbame a este número. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Para alcanzar el bienestar necesitas encontrar los Puntos de Equilibrio, un programa en donde una red de expertos de todas las áreas comparten sus conocimientos para tu bienestar. Puntos de Equilibrio, un proyecto de Acuria, Escuela de Acupuntura. Escúchalo todos los lunes de 12 a 1, aquí en Radio Vital.